Mateo 18, verso 21 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias te damos, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Jehová. Gracias por este día que nos da para reunirnos en este lugar, Jehová, por su bondad y su misericordia, Padre. Gracias le damos. Gracias, Padre, por el privilegio de dar su palabra. Bendiga a las personas que escuchan esta palabra. Le alabo, le exalto, le adoro, Jehová, por su bondad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice Mateo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aleluya. Cuando la gente lee estas cosas, ¿verdad? A veces no le pone cuidado, pero la doctrina de Dios, el conocimiento de Dios, tiene que practicarse todos los días con esto. O sea, esta es la conducta diaria del cristiano. La conducta diaria del cristiano, porque Pedro, por ejemplo, era un hombre bastante, como dicen, un poco violento, vamos a decir, porque aún estando antes de Jesús ser crucificado, dice que Pedro sacó una espada, ¿verdad? Que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado, ¿verdad? Le cortó la oreja, y esto daba a entender que Pedro era una persona bien violenta, o sea, una persona que le costaba perdonar. Y la gente, cuando le cuesta perdonar, sufre bastante, porque el Evangelio, una de las bases del Evangelio es eso, es que la persona pueda perdonar. Toda la gente tiene que aprender eso. La gente cree que eso no es importante, pero eso es muy importante, y que eso sirve todos los días. No es una cosa de allá cuando tengo un problema, no, es una cosa de todos los días. Esto de perdonar. Perdonar es muy importante. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, Pedro le preguntó primero: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Verdad? Y los seres humanos siempre ofenden, siempre a veces molestan los seres humanos, pero la gente, uno tiene que aprender a perdonar, porque todo el que no puede perdonar se va haciendo débil. Las personas que no pueden perdonar se van debilitando, se van haciendo más débiles y no saben por qué. Y el que perdona se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entre más perdona usted, más fuerte se hace. El que menos perdona se va debilitando. O sea, si a usted le molesta cualquier cosa, es muy sensible a cualquier cosa que le digan, entonces usted se pone débil, ¿verdad? Se pone débil, y la gente no sabe que eso es algo espiritual que sucede alrededor. Por eso perdonar significa la luz también, la luz. Que la palabra siempre está hablando de la luz, que Dios envió la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y perdonar es esa luz. Y nos pone aquí, dice, entonces Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínense cómo es la constante de perdonar. O sea que usted no puede sentir ningún malestar con ninguna persona diariamente. Diariamente usted no se puede sentir nada mal con nadie. Si usted se siente mal con alguien, entonces usted no puede perdonar. Y al no poder perdonar, usted se va debilitando hasta que la gente se muere. Pero la gente no sabe eso. Por eso es tan importante aprender a perdonar, porque si no, la gente no es fuerte, hermano. Porque estar soportando a los demás, la gente lo que menos puede hacer es eso. Es soportar a los malos, soportar a los malcriados, a los rebeldes, a los enemigos. La gente no los puede soportar.
Entonces Jesús pone una parábola de esto de perdonar. Mire cómo dice el verso 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Ahí está, mire, 10,000 talentos. O sea, tenía una deuda casi impagable, como dicen, ¿verdad? Una deuda impagable. Porque deber 10,000 talentos en aquella época era una gran cantidad de riqueza. Y a causa de esa deuda, este hombre tenía que perder todo. Que eso es lo que la gente a veces no sabe. ¿Por qué se pierden los hijos? ¿Por qué se pierde la familia? ¿Por qué se pierde todo? Y dice el verso 24, dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Ahí está, mire, o sea, perdía su familia y sus hijos y todo. O sea que así son las deudas. Por eso la gente dice: ¿por qué es tan importante el camino de Jehová? Porque la gente pierde su familia y no sabe por qué. Porque como no puede perdonar, el que no puede perdonar no sabe qué es lo que está pasando alrededor. Cuando usted no puede perdonar, usted está acumulando enemigos alrededor suyo, hasta que de repente lo sitian, ¿verdad? Pero la gente no sabe eso. Y en el caso de este hombre, debía 10,000 talentos y no podía pagarlos. Entonces iba a perder su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y a él lo iban a vender. O sea, que prácticamente estaba muerto este hombre. Pero mire cómo dice el verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, mire, y le perdonó. Humillarse. Eso es lo importante de humillarse. Que humillarse hace que la persona reciba misericordia de Dios. Por eso la gente, todo el mundo espera misericordia de Dios y necesita humillarse obligadamente. Porque toda la gente tiene deudas. Todo el mundo le debe a todo el mundo y todo el mundo le debe a Dios. Entonces la gente no sabe eso, ¿verdad? No sabe que le debe a Dios. La gente no sabe eso. Entonces, si la gente no puede entender eso, entonces se le acumulan los problemas. Mira, hay un problema y caigo en otro, dice la gente. Tengo problemas aquí, tengo problemas por acá, tengo molestias de este tipo. Pero es porque no puede perdonar. No tiene el hábito, ni siquiera entendido que es perdonar. Entonces uno tiene que entender. Entonces dice que este hombre se humilló, dice el siervo postrado, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire, ahí está. Así es cuando uno llega a Dios. Cuando uno llega a Jehová, Dios le quita y le dice: yo te perdono todo lo que haces. Todo te lo perdono. O sea que así es Dios. La gente hay veces que no haya cómo resolver sus problemas y se acercan a Dios y de repente se sienten livianitos porque se humillan delante de Dios. Pero hay gente que no puede hacer y entender eso, que para acercarse a Dios hay que humillarse, porque a Dios siempre se le debe. Nosotros le debemos el aire que respiramos. Imagínense que pagáramos el aire cada respirada, que la pagáramos a un lempiras cada respirada. Y damos 500 respiradas, son 500 lempiras los que debemos. Tenemos que pagar la luz del sol que nos ayuda para ver todo lo que miramos, la calle, para ver todo eso. Tenemos que pagar la luz del sol, no la podemos pagar. Imagínense. Tenemos que pagar el agua que se mueve en el aire, el agua que nos mantiene los ojos frescos, la nariz fresca, la boca fresca y parte de la piel fresca, ¿sí es? O sea, tenemos que pagar esa agua porque la anden regando ahí y la anda regando Dios en el aire. Todo eso tenemos que pagarlo. Tenemos que pagar el crecimiento de las uñas, el crecimiento del cabello. Tenemos que pagar todo eso.
tenemos que pagar para que nos aceiten el estómago, para que funcione cada vez que nos comemos una tortilla, nos comemos un pedazo de carne, tenemos que pagar el aceite para que funcione esta máquina. Tenemos que pagar por los pulmones, tenemos que pagar por los riñones, tenemos que pagar por la sangre para que circule bien. Sí, tenemos que pagar por todo eso. Entonces la gente no sabe que le debe a Dios. Toda la humanidad está en deuda y la gente no sabe. Y fíjese que a uno no debe nada cuando se humilla. Cuando se humilla delante de Dios, no debe nada. ¿Verdad? Como le pasó a este hombre debía 10,000 talentos y va a perder todo. Pero se humilló y dijo no. Y entonces al ver la humillación, inmediatamente le entró la misericordia y dijo no te voy a perdonar todo. No te preocupes por la humillación que hiciste. Imagínense cómo le gusta a Dios, cómo Dios le pagamos a nosotros humillándonos delante de Él y la gente no lo sabe. Son cosas, pero como la gente no puede perdonar, no sabe cómo humillarse. La gente no sabe cómo humillarse. Entonces mire cómo dice el verso 27. Dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero él, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Mire, halló a otro que estaba más abajo que él y dice, mire, de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Ahí está, mire. ¿Qué le parece? Un porcentaje mínimo. Como quien dice, le debo 100 lempiras a aquel. Te debo 100 lempiras. Pero como era una persona bien pobre, ¿verdad? Entonces dice el mismo verso, dice, y uno de sus consiervos, dice, y le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahí está, mire. Empezó a meterle presión, págame lo que me debes. Págame los 100 lempiras, págame esos 100 lempiras. ¿Qué le parece? Qué presión, ¿verdad? Qué presión la que le estaba metiendo. Pero él no sabía que eso le estaba trayendo oscuridad. O sea, lo estaban rodeando. Cuando uno es así, lo rodea una oscuridad alrededor. Mire, una oscuridad. O sea, los espíritus empiezan a moverse. Mire, empiezan los problemas a moverse. Y la gente no ve qué es lo que está pasando. Bueno, cuando uno es duro, hermano, cuando uno no tiene misericordia, los espíritus empiezan a rodear, mire, como un huracán, y empiezan a moverse despacito y después empiezan a moverse rápido aquel montón de espíritus, pero la gente no lo sabe, y todo por no perdonar, sí, por no perdonar. Entonces mire cómo dice el verso 29, entonces su consiervo postrándose, mire, aquel sabía la fórmula que había que humillarse. Él sabía la fórmula. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire, ahí está. Yo te lo pagaré todo, dice. Mire, y solo eran 100 denarios. Mire cómo dice. Y dice el 30, mas él no quiso. Mire, ahí está. Al que le habían perdonado 10,000 talentos, dijo, no, yo no. Yo soy duro, yo soy estricto. Yo soy una persona recta, así dice la gente. Así habla mucha gente y le habla, no, yo soy una persona recta. No, es sin misericordia. Es sin misericordia y lo que hace la gente así es acumular espíritus alrededor, mire. Y de repente se sueltan los huracanes y la gente no sabe qué es. Y mire cómo dice el verso 30, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Imagínese, lo metió preso. Vos me debes 100 lempiras, vas preso. Vos sos malo. Lo trató con dureza y a él lo habían tratado muy bien. Sí. Y solo con haberse humillado. Entonces mire cómo dice el verso 31, viendo sus consiervos, mire, los demás estaban viendo que no tenía misericordia, dice, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mire, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mire,
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mira, ahí está. Ahí es donde la gente es metida a problemas que no puede salir. Problemas insalibles. Porque no puede perdonar. Por eso perdonar es una ciencia muy valiosa que toda la gente tiene que entenderla. Y el que no puede aprender a perdonar, cualquier rato lo meten, como dice ahí el verso 34. Entonces su señor enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Mire, ahí está. O sea, la mayoría de la gente tiene problemas porque no puede perdonar. Casi la mayoría de la gente, usted va a ver los problemas que tiene es porque no puede perdonar. Es duro con los demás. Es duro, trata mal a los demás. Sí. Es pesado, tiene menosprecio hacia los demás y entonces los problemas se le van acumulando. Mire, se le van acumulando y dice el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, ahí está. Entonces es una ley que si uno no tiene misericordia y no puede perdonar, le toca sufrir. Si uno no puede perdonar, le toca sufrir. Por eso es que perdonar es tan importante, hermanos, tan importante que la gente no lo ve. Entonces por eso Jesús le decía a Pedro, mira, para que no sufras, Pedro, tenés que aprender a perdonar. ¿Y cuántas veces? ¿7 veces? No. Perdonar es una constante de todos los momentos. 70 veces 7, perdonar es una constante todos los días, desde que amanece hasta que se acuesta. Mire, usted no puede dejar que se acumulen dentro de usted sentimientos en contra de las personas. No puede dejar eso porque de repente a usted lo meten en una tempestad y de ahí no va a poder salir. Hay gente que quiere salir de las tempestades, pero es duro con los demás. Entonces uno tiene que aprender a tratar a los demás con mucha misericordia, y entonces usted va a ver que la vida es buena, la vida es bonita, pero si nosotros tenemos misericordia. Por eso en el reino de Dios tener misericordia también es lo mismo que servir, que dar. Mire cómo dice aquí en el mismo libro de Mateo, mire cómo dice, capítulo... En Lucas le voy a leer, mire cómo dice en Lucas, capítulo 12, mire cómo dice, ¿eh? Lucas capítulo 12. Por eso uno aprende y entonces Dios le dice a uno, ¿verdad? Porque los seres humanos cuando son duros, son duros. Usted por eso usted no tiene que tener fama de ser, como dicen en el mundo, cuña, o sea, ser duro. Una persona dura sí sufre cuando la gente le dicen, vos sos cuña, hay que darte con un martillo en el codo, para que le abran las manos así, sí, le dan con un martillo. Entonces, eso la gente no sabe que eso también es falta de misericordia. Mire cómo dice, el reino de Dios es así, funciona solo con la misericordia. El que no tiene misericordia no sabe cómo funciona esto. Dice el capítulo 12 del libro de Lucas, verso 32, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire, el reino es así también, el reino es perdonar, pero también es esto, dice el verso 33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Mire, ¿por qué uno tiene que aprender a dar? Para que la oscuridad no se apodere de usted. Por ejemplo, usted mira, a la gente le roban, a la gente la asaltan, porque la gente no tiene misericordia, no le gusta dar, porque Dios le está diciendo que si usted da, entonces a usted no le van a robar. Y como dice ahí, mire cómo dice,
tesoro en el cielo de que no se agote y donde el ladrón no llega ni polía. O sea que ni los ladrones pueden acercarse a usted cuando usted tiene misericordia. No se le pueden acercar porque alrededor suyo hay luz. Hay una gran luz enorme. Hay una manifestación de Dios alrededor suyo cuando usted tiene misericordia. Pero cuando usted no tiene misericordia, hay una gran oscuridad alrededor suyo y están los ladrones, está la polía, está todo, como dice ahí, mire. Por eso dice el verso 33, vended lo que poseéis y dad limosna, dice. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polía destruye. Mire. Ni polía destruye. O sea, cuando usted está en la misericordia, cuando usted practica la misericordia, entonces no va a dejar Dios que se le acerque. Miren, los demonios, ni las enfermedades, ni los espíritus, ni los ladrones, ni nada de eso, sino que solamente usted los va a ver cómo se cruzan. Miren, cómo se cruzan. Y usted va a ver que existe ese mundo, el mundo de las tinieblas, pero está el mundo de la luz que se llama el reino de Dios. El reino de Dios, pero la gente no lo puede entender. Mire cómo dice también aquí en el capítulo de Salmos. Mire cómo dice, Salmos capítulo 37. Hablando de la misericordia, mire qué bonito. Fíjese bien, ¿cómo usted va a saber si usted tiene misericordia o no? Mire cómo dice. Capítulo 37, verso 21. Fíjese bien. Entonces la gente se pregunta, vea, así funciona el reino. Y en el reino usted tiene que perdonar, usted tiene que dar, usted tiene que servir. En el reino de Dios así funciona. No tiene otra forma de funcionar. Entonces, todo, ¿por qué? Porque para que haya luz alrededor suyo. Eso se llama la luz, vivir en la misericordia. Entonces dice el capítulo 37, verso 21, dice: el impío toma prestado y no paga. Ahí está, ¿sí? O sea, si usted toma algo prestado, tiene que pagar. Pero si usted no tiene misericordia, usted no puede pagar. No puede pagar las deudas. Si usted va a una pulpería y le pide fiado al dueño de la pulpería y le dice, por favor, fíjeme un fresco. Fíjeme un fresco, ¿verdad? Sí. Pero viene usted, pasa una semana y se le olvida. Pasan 2 meses, se le olvidó. Pasan 3 meses, se le olvidó. Entonces, ¿qué sucede? Usted está en tinieblas. Está en tinieblas porque usted tiene que aprender a hacer justicia y amar misericordia y humillarse delante de Dios. Entonces, cuando nosotros no pagamos una deuda, entonces nosotros estamos en oscuridad, o sea, estamos en tinieblas, o sea que actuamos impíamente. Eso se llama actuar impíamente. Por eso la gente que es dura con los demás, eso se llama ser impío. Ser impío, ¿entiende? Entonces, pero mire cómo dice el 21: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahí está, mire. Entonces misericordia y da. Ahí está. Cuando usted da, entonces, ¿por qué hay que dar? Para que Dios lo proteja alrededor suyo. ¿Sabe qué hacen un montón de artistas para mantenerse vivos? Hacen fundaciones, mire, hacen comedores infantiles, arreglan escuelas, hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera saben que se pueden mantener vivos. Mire, empiezan a dar. Claro, aunque ellos lo hacen, no lo hacen como Jesús quiere, porque Él dice que hay que hacerlo en secreto. Sí, hay que hacerlo en secreto para que tu Padre te recompense en público. Entonces dice, mire, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahí está. Entonces cuando usted anda con la misericordia, usted perdona, usted sirve y usted da. Y usted cuando hace eso, Dios lo va a proteger de las enfermedades, Dios lo va a proteger de los ladrones, Dios lo va a proteger de los problemas, Dios lo va a proteger de un montón de cosas que usted no las puede ver. No las puede ver. Aquí en el Antiguo Testamento había un hombre que actuó con la misericordia. Mire qué bonito. En el libro de Segunda de Reyes,
Este hombre era un hombre que tenía conocimiento de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, mire, capítulo 6 del libro de Segunda de Reyes. Había un rey que era el rey de los sirios. Los sirios eran adversarios del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba dividido en dos grupos. Estaba dividido entre los judíos y el pueblo de Israel. O sea, los judíos, la capital de los judíos era Jerusalén y la capital de los Israel era Samaria. Era Samaria. O sea, estaban divididos y tenían un enemigo grande que era el rey de Siria. Y mire cómo dice capítulo 6, verso 8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Mire los enemigos, ahí estaban. Los enemigos, y dice, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea que andaba buscando a ver cómo agarraba al pueblo de Israel. Andaba viendo cómo los mataba. Sí, porque así es el enemigo. Cuando uno no tiene misericordia, el enemigo lo vigea a usted. El enemigo le desea el mal a usted. El enemigo usted puede tenerlo en su propia casa y no se da cuenta. Así es. El enemigo le llega, ¿verdad? Le llega y la gente no sabe por qué. Todo por no entender que hay que vivir en la misericordia, hay que perdonar, hay que servir, hay que dar. Hay que hacer eso para mantener limpio su alrededor. Mire, o sea, el reino de Dios es eso, se llama el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces dice, mire que este hombre le dijo a su gente: mira, nos vamos a reunir en tal lugar y ahí vamos a atacar al pueblo de Israel. Y dice el verso 8: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Mire, ¿y sabe qué pasaba? Que el rey de Israel tenía un alero que se llamaba Eliseo. Y Eliseo sabía todos los planes que tenía el rey de Siria. Y le decían, cada vez que el rey de Siria hacía un plan, y le decía: en tal lugar vamos a atacar a Israel. Pero venía Eliseo y le decía al rey de Israel: mira, no te metas ahí, porque ahí te van a capturar, te van a agarrar, te van a meter, como dicen, a la tumba. Y mire cómo dice el verso 9, dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Ahí está, mire, aquel hombre le hacía caso. Mire, todo lo que le decía el profeta Eliseo, el rey de Israel lo hacía. Y nunca lo podían capturar, nunca podían atraparlo, porque así son los enemigos. No lo podían atrapar. Y dice el verso 11, mire: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Dice, imagínense, él decía: aquí hay un chismoso, ¿verdad? El rey de Siria decía: alguien le va a contar al rey de Israel por dónde es que los vamos a atacar, porque nunca los podían agarrar, hermano. Entonces el rey de Siria decía: alguien anda contando chismes de aquí, ¿verdad? Y entonces él decía que hay uno que es traicionero, pero había uno que es inteligente y le dijo: mire, entonces dice el verso 12, 6:12 de Segunda de Reyes, dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mire, o sea que Eliseo sabía cómo se movía el mundo espiritual. Mire, él sabía cómo se movía el mundo espiritual, porque la gente cree que la vida solo es nuestra conducta, nuestra forma de nuestra relación, así. No, hay un mundo espiritual que no se ve. Y entonces un hombre, un consejero del rey de Siria le dijo: es el profeta que sabe todo, él sabe todo este asunto.
Él sabe todo esto. Y dice el verso 13, mire cómo dice. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Mire, él estaba en una ciudad pequeña, Eliseo, ahí vivía Eliseo. Entonces mandó el rey de Siria: vamos a capturar a este. Y mire, fueron a buscar a Eliseo, porque no podían con el pueblo de Israel. No podían, y era la culpa, era Eliseo. Eliseo era todo el problema, porque él podía manejar el mundo espiritual y las tinieblas las podía contrarrestar. Entonces dice el verso 14, entonces él vio el rey ahí gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mire, la ciudad de Dotán. Sitiaron esa ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el sirviente de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Mire, o sea, entró en angustia. Entró en angustia el siervo de Eliseo. Estamos en oscuridad aquí. Miraron el ejército que tenían rodeada la ciudad donde vivía Eliseo. Y nos vienen a capturar. Nos vienen a capturar, dijo, imagínense. Y el siervo asustado. Y Eliseo muerto de risa. Muerto de risa. Mire cómo dice el verso. Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Dice el 16, dice, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, ahí está. O sea, Eliseo sabía que él era un hombre que confiaba en la misericordia de Jehová. Y cuando usted practica, hace, vive la misericordia, usted sabe que alrededor suyo hay un ejército de Jehová. Por eso se llama Jehová de los ejércitos. Cuando usted practica la misericordia y usted hace justicia, entonces hay un ejército alrededor suyo. Hay un ejército que no deja que los demás lo puedan atacar a usted. ¿Qué es lo que Jesús decía? Vended lo que poseéis y dad, porque el que tiene misericordia da. Sí es. Dad limosna para que los ladrones y la polía no los ataquen. Para que los ladrones y la polía no los ataquen, les decía Jesús. Mire, pero la gente no podía ver, la gente no sabe que la misericordia es valiosísima. La misericordia es valiosa y la gente no lo sabe, que tiene que perdonar, y es una constante diariamente, como comer, como bañarse, una constante, mire, todos los días, para que no se le acerque el enemigo. Y dice el verso 16, mire cómo dice, y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire. Y entonces Eliseo, mire cómo le dijo, y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Mire, o sea que Eliseo no estaba viendo el ejército de Dios, pero el siervo no lo podía ver porque tenía miedo. Entonces mire cómo dice el verso 17, y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, ahí está. ¿Por qué Eliseo tenía un ejército alrededor? Porque él confiaba en la misericordia y le decía: mira, Jehová, si tú me proteges, yo voy a actuar con misericordia aún con mis enemigos. ¿Entiende? O sea que Eliseo sabía que tenía que actuar con misericordia. Tenía que actuar con misericordia porque así él podía estar libre de que lo atacaran. Sí. Y entonces el siervo que tenía Eliseo no podía ver que era en qué confiaba Eliseo.
Él no podía entender que por qué Eliseo estaba tan confiado y no estaba preocupado por nada, como la gente que se preocupa y dice, ay, que no voy a comer. No, hermano, que no voy a poder tener esto. No, hermano, la misericordia de Jehová es grande. La misericordia de Jehová, y si nosotros vivimos en la misericordia de Jehová, vivimos en el reino de Dios. En el reino de Dios es donde está ese ejército. Pues Eliseo confiaba en la misericordia de Dios. Y mire cómo dice, ¿ve? El verso 17 otra vez. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego de alrededor de Eliseo. Mire, estaba protegido. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mire, ahí está. O sea, los hirió, y Eliseo podía pedir lo que él quisiera. Él podía pedir lo que él quisiera, porque él estaba metido, mire, en la confianza, en la misericordia de Jehová. Y le dijo, mire, ciégalos. O sea, les quitó el entendimiento. Imagínense qué poder el de Dios, que puede hacer que los enemigos ni siquiera lo vean a usted. Usted puede estar en medio de sus enemigos y ellos no lo ven. No lo ven, Dios no los deja que lo vean. Sí es, Dios no lo deja. Y mire qué hizo Eliseo, mire qué Eliseo tan inteligente. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, dice el verso 18, y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Mire que era la capital de Israel. Ahí está, mire. O sea que Eliseo, imagínense que él mismo agarró. A él lo andaban buscando y él les dijo, no, si no es aquí donde vive el que ustedes andan buscando, les dijo. Fíjense, imagínense cómo estaba, qué confianza la de este hombre. Él podía actuar como él quisiera porque confiaba en la misericordia. Confiaba, entendía la misericordia. Y Dios le decía, si vos tenés misericordia, no te va a pasar nada. Y Eliseo lo sabía. Él entendía la misericordia. Pero si no tenía misericordia, entonces, a sufrir. Los hubieran matado ahí nomás. Él mismo le dijo, solo cégales el entendimiento. Y los agarró, mira. Los agarró y se los llevó a Samaria, que era donde estaba el rey de Israel. Y les dijo, aquí los vamos a hacer guacamole a estos, los vamos a moler a todos, dijo el rey de Israel. Mire qué bonito. Y dice el verso 19, después les dijo Eliseo, no es este el camino ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Mire, ahí está. Se hallaron en medio y se miraron atrapados. Aquí estamos metidos. Se hallaron en medio de sus enemigos. Oiga bien, el pueblo de Sirio, los soldados sirios estaban metidos en medio de Samaria, donde estaba todo el campamento de Israel. Los metió ahí. Y dice el verso 21, mire, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Mire cómo le decía el rey de Israel, cómo respetaba al profeta Eliseo. Le decía, padre mío. Y le dijo, los voy a matar, porque como los tenía ya en medio de Samaria y los tenía rodeados, sí, ya tenía el pueblo, al ejército de sirios atrapado. Mire, y dijo, los voy a matar. Pero ¿qué pasaba con Eliseo? Eliseo le dijo, yo voy a ser un hombre de misericordia y me vas a proteger, padre. Mire, entonces mire como dice el 22, él respondió, no los mates,
¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Mira, ¿qué hizo? Les hizo comida. Sí. Les hizo comida. Imagínense que el rey de Israel dijo, los voy a matar, dijo. ¿Qué le parece? Dos sentimientos totalmente opuestos. Una persona que no podía practicar la misericordia y otro que tenía una misericordia exagerada. Como Dios le había dicho, yo te voy a proteger si tenés misericordia. Sí. Y lo que mandó fue hacerles una gran comida. Mire a los enemigos. Una gran comida. Y mire cómo dice el verso 21, vuelvo otra vez, dice: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mire, se fija, nunca volvieron porque la misericordia se había apoderado de Israel. Eliseo les estaba explicando la misericordia. Eso era lo que les estaba explicando. O sea, que la gente no sabe que cuando usted actúa con misericordia, usted está siendo rodeado por el ejército de Jehová. Mire, cada vez que usted actúa con misericordia, cuando usted da, cuando usted perdona, el ejército de Jehová está alrededor suyo. Por eso cuando la gente dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es eso, es cuando usted actúa con misericordia, cuando usted perdona, cuando usted es una persona con mucha humildad, el ejército de Jehová está alrededor suyo. Mire, no lo pueden tocar. Y dice que no volvieron, mire, porque estaba la misericordia. Y por eso Jehová respaldó a Eliseo, porque Eliseo le prometió que no los iba a matar. Le prometió que él iba a actuar con toda la misericordia, como Jesús decía: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persigan. Pero la gente no cree. La gente quiere sentirse bien con su resentimiento, con su enojo, con su orgullo. La gente quiere que le vaya bien. Dios, ayúdame, apúrate. Dios no es así, hermano. Dios es misericordia. Esa es la luz. Por eso cuando Pedro le decía: ¿cuántas veces tengo que aguantar a este yo? Le dijo: 7 veces. No, 70 veces 7 para que lo mantengas con lo controlado. Mire, así usted puede controlar a sus enemigos. Así usted puede manejar cualquier situación difícil. Por eso es que la gente no sabe por qué es tan importante servir a Jehová, perdonar, aprender a dar, hermano, aprender a hacer justicia. Por eso cuando usted debe algo, trate de salir de esa deuda. Y si usted no puede pagarla, dígale: Jehová, bueno, perdóneme esta deuda y yo voy a tener misericordia. Así es, yo voy a tener misericordia. Porque así es como funciona el reino de Dios. Y la gente no lo puede entender. Por eso Dios le llama a eso la luz. Eso es lo que Dios le buscaba enseñar al pueblo de Israel. Por eso los israelitas sufren. Porque ellos no tienen todavía esa inteligencia de vivir bajo la mano de la misericordia de Jehová. Por eso ellos pelean y pelean y pelean contra sus enemigos, y por los enemigos hay que estar orando. Mire, bendice a esta persona, bendice a esto, no me voy a resentir con nadie, no me voy a resentir con nadie. Por eso cuando usted viene aquí, mire aquí, usted tiene que amar a esta gente, usted va a vivir en luz. Por eso Dios, lo primerito que le dice a uno: estos mando, dice, que os améis unos a otros. ¿Y todo para qué? Para que usted esté protegido. Para que usted esté protegido. La misericordia de Dios lo va a proteger. Va a tener un ejército alrededor suyo. Mire, si usted actúa con misericordia. Pero si usted se resiente: ay, hermano, es que andan diciendo tales cosas de mí. No, eso no me gusta a mí.
Hay gente que usted va a ver que se queja por unas cosas tan insignificantes. No, es que un hermano no me dio la mano, hermano. Sí. No me dio la mano y entonces yo estoy molesto porque no me dio la mano. Yo digo, Dios, ¿cómo puede vivir la gente así? Si uno tiene que tener misericordia, actuar con misericordia. Por eso la misericordia es puesta ahí, mire cómo dice, hacer justicia, amar misericordia, como el centro de la ley. Es el centro de la ley, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Humillarte delante de tu Dios. Así es como Dios funciona. Así es como funciona el reino de Dios. Pero la gente no lo quiere tomar, no lo quiere hacer. Usted siempre tiene que estar orando por la gente que no le cae bien. Y si Dios le dije, tenés que servir en esto, hágalo. Así es. Hágalo, eso se llama vivir en luz. Por eso mire cómo dice, voy a terminar aquí con el libro de Lucas. Capítulo 19, mire cómo dice, el libro de Lucas, capítulo 19. Por eso la gente tiene que aprender, hermano, aprender la misericordia de Jehová. Aleluya, bendito Jehová nuestro Dios. Dice capítulo 19, verso 1, dice, aquí usted ve un ejemplo de la misericordia. Porque la gente, toda la gente está enferma, toda la gente está enferma, toda la gente está endeudada, toda la gente tiene problemas, pero no saben por qué. Porque la gente no actúa con misericordia, la gente siempre está molesta, siempre se resiente con los demás, siempre algo le tiene que caer mal de otra persona. Y eso no es correcto delante de Dios, eso se llama meterse en la oscuridad. Mire aquí, este hombre dice, en capítulo 19, verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó. Mire, Jericó quiere decir palmeras, o sea, orgullo, un ambiente de orgullo. Jericó era una ciudad de orgullo, que el pueblo de Israel pudo derribarla solo alabando a Jehová. Mire, cuando uno alaba a Jehová, la misericordia se mueve. Por eso dice, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Entonces Dios le encanta cuando uno está cantando, cuando uno le alaba, a Jehová le encanta. Y ellos no podían derribar el orgullo de Jericó, sino que cantaron y les dijo, canten, griten 7 días, miren. Y cayeron los muros de Jericó. El orgullo se bota cuando usted alaba a Jehová. Pues aquí había un hombre pequeñito, pero orgulloso. Mire cómo dice, capítulo 19, pero sentía necesidad de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús sabía que aquel hombre iba a actuar con misericordia. Entonces Jesús le tenía confianza. Eso es lo que la gente no sabe. Mire, cuando usted tiene misericordia, usted va a inspirar confianza, exagerado. Usted va a fijarse en cualquier lado donde usted esté, usted va a inspirar confianza si usted tiene misericordia. Pero usted es una persona resentida, lo van a tener con un machete así escondido, mire. Así le van a platicar con un machete, con una pistola a los demás. Mire, así es. Ajá, ¿y qué tal? ¿Verdad? Pero si usted no tiene misericordia, pero si usted tiene misericordia, usted es una persona que inspira confianza. Y Jesús le podía hablar a Zaqueo. Ajá, Zaqueo, voy a ir a tu casa, le dijo. Oiga bien, Jesús se invitó. Sabía que no era un hombre que iba a reaccionar negativamente, ni resentido, ni molesto. Y dice el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. O sea, que bajara del orgullo, porque como era Jericó, toda la gente de Jericó era de la alta sociedad, ahora era gente orgullosa. Y para poderse acercar a Jesús había que humillarse, porque Jesús andaba con un montón de malolientes pescadores. Sí,
Y había que humillarse. Y entonces dice, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí está. Mire, ¿por qué? Porque era un hombre que había acumulado riquezas, pero tenía problemas. Tenía problemas, por eso buscaba a Jesús. Tenía problemas, de seguro sentía angustia, de seguro sentía soledad, pero sí necesitaba a Jesús. Y entonces se le acercó a Jesús. Y dice, él lo invitó a la casa. Entonces, dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mire, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, ahí está. ¿Qué hizo él? Actuó con misericordia. Cuando él actuó con misericordia, inmediatamente el ejército de Jehová lo rodeó. En ese acto de misericordia, el ejército de Jehová lo rodeó. Dice el mismo verso, entonces dice el verso 9, mire, Jesús era el único que miraba eso, de ahí los demás no podían ver qué era lo que Jehová estaba haciendo. Entonces Jesús dijo, dice el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salud a esta casa. Ahí está, mire. O sea, en ese momento se rodeó la casa de la salvación. Mire, hoy ha venido en ese momento. ¿Y todo por qué? Porque había actuado con misericordia. ¿Sí? Pero si usted dice, no, es que yo soy duro, a mí nadie me va a sacar ni un 5, yo soy más duro que la roca. Así es. No, la gente tiene que tener misericordia, porque si no usted va a estar en oscuridad, y entre más acumula, más oscuridad y más oscuridad, hasta que de repente, la gente es reventada, mi hermano. Y dice el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, o sea, había que Zaqueo estaba en oscuridad, pero en ese momento Zaqueo fue puesto en la luz. Zaqueo fue puesto en la luz. O sea, Zaqueo le fue anunciada la luz. Y mire, y él actuó. Por eso cuando dice en San Juan 3, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 3, la gente no sabe que es tan importante esto de la misericordia de Jehová. La misericordia es la luz. Y si usted actúa con misericordia, la luz lo va a rodear. O sea, el ejército de Jehová. Pero si usted mira que los problemas se aumentan y se aumentan y se aumentan, es que usted no tiene misericordia. No tiene misericordia. Entonces usted va a caer en oscuridad y los problemas se le van acumulando hasta que se desarrolla una gran tempestad. Y dice el capítulo 3, mire cómo dice. Capítulo 3, verso 19 del libro de San Juan, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Mire, o sea, la luz, esa luz que cuando usted actúa con misericordia inmediatamente lo inunda alrededor suyo. Solo es que usted tiene que perdonar y humillarse y aparece el ejército de Jehová, mire, alrededor suyo. Cuando usted sirve, aparece el ejército de Jehová alrededor suyo. Pero si usted no sabe eso, solo Jesús podía ver esas cosas. Porque Eliseo también, él sabía que Dios se había comprometido a actuar con misericordia y Jehová lo iba a respaldar. Por eso es que si uno no actúa con misericordia, Jehová no lo va a respaldar a uno, hermano. Por eso es que Dios a uno lo respalda y yo puedo tomar decisiones. Y digo yo, ¿por qué puedo tomar esas decisiones? Porque te has comprometido con la misericordia. Has confiado en la misericordia de Jehová, en la luz. Entonces Jesús, cuando Él vino a explicar eso. Les dijo los hombres que tenían que amar a sus hermanos, a sus enemigos, bendecir, hacer bien a los que os aborrecen. Oiga bien, dad limosna, decía Él. Haced todas estas cosas para que viváis en luz, donde el ladrón no se puede acercar, ni polía destruye, sino que usted va a poder vivir. Usted va a sentir que la vida es enorme. Y va a hacer planes para 200 años y va a decir, qué bonito, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro, voy a poder hacer aquí.
Pero hay gente que ya va a llegar al 50, 60 y ya se quiere ir, porque no entiende la misericordia de Dios. No sabe que estas leyes que están aquí escritas en el nombre de Jehová, justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios, no sabe que hay que estudiarla y empezar por el perdón. Hay que tenerlo claro, el perdón. Y dice, mire, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, mire. Si la gente no tiene misericordia, pobrecito, está en tinieblas, sufre. Los problemas se le aumentan, se le acumulan. Y dice el verso 20, mire, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire, por eso usted mira que la gente no quería a Jesús, porque ellos vivían en tinieblas y Jesús vivía en la luz. Por eso esta iglesia, usted mire cómo ha sufrido atropellos y todo, pero tenemos una luz enorme, tenemos un ejército alrededor. Mire, un ejército grande que usted no se imagina. Esta iglesia es una luz enorme, es una antorcha enorme que arde. Mire, toda la gente está pendiente, tan pendiente de la iglesia de Jehová nuestro pastor, que por qué Jehová es el pastor de esta gente, dicen. ¿Que por qué? Porque Jehová es bueno y nosotros hemos amado la luz. La luz, porque la luz vino y nos mostró, y Él quiere que vivamos en luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la misericordia, mire, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el reino de Dios. Ahí está, ¿no? Así es. Entonces Dios lo trajo a usted para aprender la misericordia. Dios quiere que usted entienda la misericordia. Si usted no la entiende, usted es la oscuridad. La oscuridad, mire, son ladrones, problemas, enfermedades, desgaste, todo. Eso es la oscuridad. La luz es paz, amor. Jehová lo sacia de lo que usted quiera, sí, de todo el bien. Pedid lo que queréis, dice, y os será hecho. Pero usted tiene que estar en luz. Esa es la gran luz. Y por eso usted tiene que practicar, estudiar, analizar y decir, perdono yo, porque tengo tanto problema, porque no tengo misericordia. Cuando usted se vea metido en tanto problema, diga, es que no tengo misericordia. Ay, duro, hija. Soy duro, el orgullo es terrible. Pero como Zaqueo, hay que humillarse. Hay que humillarse. Y somos audaces y nos humillamos. Alabe a Jehová para que se le quite ese orgullo y pueda derribar esos muros de Jericó, ese orgullo que los destroza a la gente, hermano, que la polía destruye, sí, y ladrones minan y hurtan, sí. La gente que vive en orgullo, usted la va a ver cómo sufre. El diablo baila con ellos, hermano. El diablo los visita, hace cualquier cosa con ellos, porque no tienen misericordia, no tienen humildad, no buscan la luz, caminar en la luz de Jehová. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, maravilloso, excelente, perfecto Dios. Gracias por este día, gracias por tenernos aquí, Padre. Eres bueno, eres grande, maravilloso, Padre. Gracias por este lugar tan lindo, gracias por esta gente preciosa, Padre, que usted trae, que usted ha hecho, Padre, que ellos oigan su luz, su misericordia, su nombre precioso, que está lleno de amor, Padre, su nombre perfecto. Gracias, Padre, por esa misericordia. Confiamos en esa misericordia que usted tiene. Gracias, Padre, porque nos da ese privilegio, Padre. Le adoramos, le exaltamos, maravilloso, le exaltamos, precioso.